Welcome back. Welcome back. Bienvenido a un segundo video sobre integración por sustitución. Pensé que debían mirar algunos ejemplos adicionales. Este primer problema es un integral definido, y vamos a dejar igual la función interna según lo recomendado. Entonces u va a igualar 2x más 1 y veremos lo que esto hace. Diferencial u sería igual a 2 de x. Mirando nuestro integrando tenemos un 510 si esto es igual a u. Así que va a ir adelante y dividir en dos lados. So 1 2 du igual 510. Tan nuevo, este es nuestro u y 1 de x igual 1 2 du. Así que vamos adelante y reescriba esto. Voy a seguir adelante y dejar los límites de la integración ya que estos son límites de integración con respecto a x, y estamos escribiendo esto en términos de u así que tendremos 1 la raíz cuadrada de u, que es u a la 1 2 y entonces 1 de x igual 1 2 du. Vamos adelante y escriba esto como u para el menos 1 2. Para que podamos aplicar la regla de potencia. Aquí tenemos 1 2x u a 1 2. Pero u realmente es 2x más 1. Así tenemos 2x más 1 al 1 2 dividido por 1 2 evaluado en 4 y 0. Bien, el 1 2 simplificar. Así que nos quedamos con la cantidad 2x más 1 a la 1 2 potencia. Así que primero reemplazaremos x con 4. 2 por 4 más 1 es igual a 9. Son 9 al 1 2. 2 por 0 más 1 es igual a 1 al 1 2. Bueno, la raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 1 es 1. Esto es igual a 2. Vamos adelante y miremos a otro. Ahora, en este tenemos dos funciones compuestas, pero desde el derivado del signo x es igual al cosine x, intentemos dejarlo o igualar el signo 2x. Bien. Para encontrar diferenciales u, tendremos que aplicar la regla de cadena. Así que el derivado del signo u es igual al cosine u, o en este caso cosine 2x u', el derivado de 2x sería 2. Mirando hacia atrás en nuestra integrand, tenemos cosine 2x 510, así que iré más adelante. Y dividir ambos lados por 2 aquí. Tenemos 1 2 du igual cosine 2x 510. Eso será un partido perfecto para nuestro integral. En términos de u, la parte azul sería u y la parte roja sería igual a 1 2 du. Así que ahora podemos integrar. Tenemos 1 2x u cuadrado dividido por 2 más c. Vamos a escribir esto en términos de x. Así que tendremos 1 4. U cuadrado será sino 2x cuadrado. O si queremos podemos escribir esto como 1 4 sin cuadrado 2x, esos serían equivalentes. Y vamos a ver a otro. Ahora, este es un poco más desafío. Si intentamos dejarte igual a 4x, du sería igual a 4 de x, que no coincide. Si dejamos igualar todo el denominador, eso no funcionaría. En este problema, lo que tendremos que hacer es escribir esto como dos integrales diferentes. Así que el primer integral sería 3 dividido por e al 4x, y el segundo sería e al x dividido por e al 4x. Ahora, vamos adelante y factoremos los 3 en este primer integral y mover la parte exponencial hacia arriba al numerador. Tanto tenemos e al 4x. Y en el segundo intervalo estas bases son iguales, por lo que podemos restar nuestros exponentes. X, 4x igual e al 3x. Ahora pienso que podemos utilizar la sustitución. Aquí si te dejamos igual 4x, entonces du igualaría 4 de x. Ahora, no tenemos un 4 de x así que vamos a continuar y divide por menos 4. Así que nos dice que menos 1 4 du igual 510. Ahora para este segundo integral,
Vamos adelante y utilice v en lugar de u para evitar cualquier confusión. Dejemos v igual 3x, luego 505 igual 3 de x. Y otra vez, tenemos 510, así que adelantemos y divide por menos 3. Tenemos menos 1 3 de v igual 510. Vamos adelante y escriba estos en términos de u y v, así que el primer integral sería 3x a la u. Y entonces 510 igual menos 1 4 du. Pongo el menos 1 4 aquí y du aquí. Menos, y de nuevo esto va a ser para el v. Y 510 es igual a menos 1 3 de v. Vamos adelante y continúe aquí. Esto va a ser menos 3 4. Ahora, el antiderivado de e a la u es solo e a la u, por lo que esto será e a la 4x. Aquí tenemos menos 1 3, eso será más 1 3. Y el antiderivado de e a la v sería e a la v, que sería e al 3x y luego más e. Ok, eso lo haría por eso. Creo que tenemos tiempo para uno más. De nuevo, siempre es útil si sabes tus derivados. Por ejemplo, en este problema si dejamos u igual cotangente x. Y el derivado del cotangente x es igual al cosecante negativo cuadrado x, y es un buen partido para nosotros porque tenemos un cuadrado x 510 cotangente. Así vamos adelante y divide ambos lados por menos 1. Tenemos du igual cosecante cuadrado x 510. Vamos adelante y realicemos la sustitución. Tan cosecante cuadrado x 510 igual du y luego cotangente x igual u. Así teníamos un u a la 1 3. Si lo movimos, tenemos u a la menos 1 3. Y ahora podemos integrar esto para tener negativos, agregar una menos 3, esto será u a los menos 2 divididos por menos 2 más c. Escribiendo esto en términos de x, así que esto sería un 1 2 y luego teníamos u al menos 2. Y otra vez, u es cotangente x. Vamos adelante y escriba este más tiempo. Podríamos mover esto al denominador, tenemos 1 2x cotangente cuadrado x más c. Ok, eso lo haré para este segundo video sobre integración por sustitución. Espero que lo haya encontrado útil.